Mucho antes de que se escribiera la Biblia, antes de que Grecia soñara con sus dioses, existió un hombre que lo tuvo todo y, sin embargo, lo perdió por una sola obsesión: la muerte. No era un hombre común. Las antiguas tablillas dicen que era 2/3 dios y 1/3 humano. Sus manos levantaron las murallas de Uruk, murallas tan colosales que desafiaban al cielo mismo. Pero ni siquiera el rey más poderoso de Mesopotamia pudo detener el frío que comenzó a subir por sus pies cuando vio a su mejor amigo convertirse en polvo. Hoy descendemos a las arenas del tiempo. Vamos a buscar al hombre detrás del mito. Bienvenidos a la búsqueda desesperada de Gilgamesh, el primer héroe de la humanidad que intentó matar a la muerte. En el 4º milenio antes de nuestra era, Uruk era el centro del universo conocido, un milagro de ladrillos de barro y canales de agua en medio del desierto. Y Gilgamesh era su sol negro. Era un rey magnífico, poseedor de una belleza y una fuerza que rozaban lo insoportable. Pero también era un tirano. Su energía era tan desbordante que agotaba a su pueblo. No dejaba virgen a su prometido, ni hijo a su padre. Gilgamesh era una fuerza de la naturaleza sin cauce, un dios atrapado en la ambición de un hombre. Los dioses, escuchando el lamento de los hombres que sufrían su opresión, decidieron crear un contrapeso, una fuerza salvaje que pudiera mirarlo a los ojos. Así nació Enkidu. Creado de la arcilla y la saliva de los dioses, Enkidu vivía entre las bestias, comía hierba y no conocía la civilización. Era el espejo de Gilgamesh en su estado más puro y brutal. Cuando Enkidu entró en Uruk, el destino se puso en marcha. Los dos colosos se encontraron frente al templo de Ishtar. No hubo palabras, solo el estruendo de los cuerpos chocando. El suelo de la ciudad tembló bajo sus pies mientras luchaban como toros salvajes. Pero en medio del combate sucedió algo inesperado. No fue el odio lo que detuvo sus puños, sino el reconocimiento. Al mirarse a los ojos, comprendieron que estaban destinados a ser una sola alma. De la lucha nació la amistad más grande que la literatura ha registrado jamás. Gilgamesh ya no estaba solo en su grandeza, pero en ese mismo instante de alegría, sin saberlo, acababa de firmar su sentencia de dolor. Porque la vida nos enseña una lección cruel. Lo que más amas es, inevitablemente, lo que más te hará sufrir. Para dejar una huella eterna que ni el tiempo pudiera borrar, Gilgamesh convenció a Enkidu de emprender una misión suicida: viajar al bosque de los cedros y matar a su guardián, el monstruo Humbaba. Humbaba era el terror personificado, un ser cuyo rostro era un laberinto de entrañas y cuyo aliento podía incinerar bosques enteros. Contra todo pronóstico, lo lograron. Cortaron las cabezas de los cedros sagrados y desafiaron a los dioses mismos al destruir a su guardián. Gilgamesh estaba en la cima de su gloria. Se lavó el cabello, se puso sus ropas reales, y su belleza fue tal que la propia diosa Ishtar, la reina del cielo y del amor, descendió para pedirle que fuera su esposo. Pero Gilgamesh, en un acto de soberbia extrema y peligrosa, la rechazó. Le recordó con desprecio la lista de sus amantes anteriores, hombres y animales, a los que ella había destruido tras cansarse de ellos. Nadie rechaza a una deidad de ese calibre y sale ileso. La furia de Ishtar desató al toro del cielo sobre Uruk, y aunque los dos amigos lograron matarlo, el precio de la insolencia debía ser pagado. Los dioses se reunieron en consejo. El veredicto fue implacable.
Uno de los dos debía morir por haber matado a Humbaba y al toro del cielo. El elegido fue Enkidu. La muerte de Enkidu no fue la de un guerrero en el campo de batalla. Fue una agonía lenta, una enfermedad que lo consumió por dentro y que él mismo sintió como una humillación. Gilgamesh vio cómo la luz se apagaba en los ojos de su hermano. Lo sostuvo en sus brazos durante 7 días y 7 noches, negándose a enterrarlo, gritando a los dioses, esperando un milagro que no llegó. Solo cuando un gusano salió de la nariz de su amigo, Gilgamesh comprendió la verdad técnica y triste de la mortalidad. El cuerpo que había amado, el hombre que era su igual, se estaba convirtiendo en tierra. En ese momento, el rey de Uruk dejó de ser un rey para convertirse en un fugitivo del miedo. ¿Acaso yo no moriré también como Enkidu?, se preguntó en la oscuridad de su palacio. El pánico se apoderó de su espíritu. Gilgamesh abandonó su corona, sus túnicas de lino fino y su ciudad. Se vistió con pieles de animales y huyó al desierto, convertido en un vagabundo demacrado. Ya no buscaba gloria. Buscaba a Utnapishtim, el Noé de la tradición sumeria, el único hombre a quien los dioses concedieron la vida eterna tras sobrevivir al gran diluvio. Gilgamesh caminó por lugares donde ningún hombre había puesto el pie. Cruzó las montañas de Mashu, donde los hombres escorpión custodian la entrada del sol, y caminó 12 leguas en la oscuridad absoluta, sintiendo el peso del universo sobre sus hombros. Finalmente llegó a las aguas de la muerte. Su desesperación era tal que usó su propio cuerpo como mástil para navegar hacia la isla de los inmortales. El viaje de Gilgamesh es el viaje de todos nosotros cuando perdemos a un ser querido. Una marcha ciega por encontrar una respuesta que el silencio del cosmos se niega a dar. Cuando finalmente encontró a Utnapishtim, la respuesta del anciano fue como un jarro de agua fría sobre su alma atormentada. ¿Por qué persigues la inmortalidad?, le preguntó. Nada es permanente. El odio, el amor, la vida misma, todo tiene un final. Construimos casas para que duren, pero el río siempre sube. Utnapishtim le contó la historia del diluvio, de cómo los dioses intentaron borrar a la humanidad y de cómo él sobrevivió por puro azar y obediencia. Pero para demostrarle a Gilgamesh que no era digno de la eternidad, le propuso un reto sencillo. Si quieres vivir para siempre, vence al sueño. No duermas durante 6 días y 7 noches. Gilgamesh aceptó, pero en cuanto se sentó, el cansancio de su largo viaje lo venció. Durmió profundamente mientras el tiempo seguía su curso. Al despertar comprendió que si no podía vencer al sueño, que es una muerte pequeña, ¿cómo pretendía vencer a la muerte definitiva? Viendo la profunda tristeza del héroe, la esposa de Utnapishtim tuvo piedad. Antes de que Gilgamesh partiera de regreso a Uruk, le reveló un último secreto. En el fondo del océano cósmico existe una planta espinosa, parecida al espino blanco. Quien la posea y la coma, recuperará su juventud. No era la vida eterna, pero era una segunda oportunidad. Gilgamesh no dudó. Se ató piedras pesadas a los pies y se hundió en el abismo de las aguas dulces. Sus manos sangraron, pero logró arrancar la planta. Tenía en su poder el tesoro más grande de la existencia. Pero el destino, ese tejedor invisible de tragedias, tenía un último giro preparado. En el viaje de regreso, Gilgamesh se detuvo a bañarse en un pozo de agua cristalina para refrescarse. Dejó la planta en la orilla. En ese momento, una serpiente emergió de las grietas,
olió la fragancia dulce del regalo divino y se lo tragó. Mientras se alejaba, la serpiente mudó su piel vieja y salió brillante y joven de nuevo. Gilgamesh se quedó sentado en la arena y lloró. Lloró porque comprendió que sus esfuerzos habían sido en vano para él, pero habían servido para otro. Gilgamesh regresó a Uruk con las manos vacías y el corazón roto. Se paró frente a las grandes puertas de su ciudad y miró las murallas de ladrillo cocido que él mismo había ordenado construir. Miró los cimientos, las tierras de cultivo, los templos que brillaban bajo el sol de Mesopotamia. En ese momento de silencio alcanzó la verdadera sabiduría. Comprendió que el hombre no vive para siempre a través de su carne, sino a través de su legado. Su inmortalidad no estaba en una planta mágica ni en un secreto robado a los dioses. Estaba en esas piedras, en el orden que había traído a su pueblo y, sobre todo, en la historia que nosotros, miles de años después, seguimos contando. Esto es Aeternum Historia.